Hechos capítulo 14, del 1 al 18. ¿Sí? Habla del éxito de la predicación de Pablo y de Bernabé. Vean ustedes, hermanos, que el Señor tiene esas cosas grandes y maravillosas para nuestra vida, en que nosotros, como dice ahí en Mateo 28, 19, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión, hermanos. ¿Cuántos sabían que esa es la gran comisión, hermanos? ¿Sí? Esa es una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad que nosotros tenemos que ir a predicar el Evangelio. ¿Sí? El Señor lo ha dicho. No es que lo haya inventado el hombre. Usted, cuando ya tiene a Cristo en su corazón, cuando usted ha recibido del Señor, tiene la responsabilidad de ir a hacer lo que nuestro Padre Celestial hizo aquí en esta tierra. Ir a predicar el Evangelio. Dice que dar de gracia lo que recibís de gracia. Amén. Gloria a Dios. Yo quisiera que, pues, no se distraiga, hermano, porque en verdad, cuando uno está aquí arriba, hermanos, es un privilegio el poder agradar a Dios, el poder servirle, el poder estar aquí, hermanos. Le tiemblan a uno las piernas, porque no es cualquier cosa. Es el Señor mismo hablando a través del hombre, ¿sí? Entonces, hermanos, yo les pido que no se distraigan. Si miren, cuando nosotros no éramos cristianos, no éramos hijos de Dios, que éramos extranjeros y que no podíamos participar de las cosas de Dios, en el mundo éramos tan religiosos y tan dados a respetar, ¿verdad? Respetábamos en la iglesia católica. ¿Ustedes creen que el Señor que está aquí, el que dio su vida por nosotros, no se merece ese respeto? ¿No se merece esa honra? Estamos aquí por Él, porque dio su vida por nosotros, hermano. Derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Amén. Bueno, yo quisiera que inclina ahí su rostro. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, vengo ante ti en esta mañana, Señor, dándote gracias, Padre, porque me has permitido un día más de vida y porque así, Señor, me has podido dar la oportunidad de contemplar tu hermosura. Todo lo que hay en esta tierra, Señor, tú lo hiciste. Por eso te honramos y te glorificamos, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado salud, inteligencia, nos has dado, Señor, todo lo que tenemos y te pertenece a ti. Somos tu creación, tú eres nuestro creador, nuestro formador. Señor, te permitimos en esta mañana que tú tomes nuestro corazón, Señor, y gobiernes desde ahí, y que así, Padre, podamos entender y razonar lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. No sabemos, Señor, qué es lo que vas a hablarnos, pero que quede en nuestro corazón, Señor, porque proviene de ti. Todas las cosas provienen de ti, Padre. Por eso yo en esta mañana te pido, Padre mío, que me cuides de no hablar cosas vanas, palabras que no provengan de ti, Señor. Que todo lo malo, Señor, sea desechado. Que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, Padre. Que tú seas hablando, Padre mío, a través de mis labios. Gracias te damos, Señor. Sí, Espíritu Santo, muévete en este lugar. Espíritu Santo, ayuda idónea y nuestro refugio, el que convences
y redarguyes, te pedimos que en esta mañana tú estés con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso ahí al Señor, hermanos. Fuerte. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a empezar. Vamos a ver, abran su Biblia, hermanos, ahí en Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Podemos verlo aquí también, pero es importante como hijos de Dios, hermanos, que tengamos nuestra Biblia para así poder esgrimar con ella. Muchas veces nosotros, los hijos de Dios, no obedecemos y preferimos mejor verlo ahí. Es más cómodo, ¿verdad? Pero vaya usted a su Biblia, y si no trajo Biblia, si no tiene Biblia, júntese con un cristiano. ¿Amén? Antes de todo, dígale a su hermano, vamos a escuchar la palabra de Dios, dígaselo, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a estar atentos. Yo te amo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver en esta mañana los acontecimientos de Pablo y de Bernabé. Pablo y Bernabé, ¿en dónde? En Iconio y en Listra. Allí lo pueden ver, Pablo y Bernabé en Iconio y en Listra. Amén. ¿Cuál fue el éxito de la predicación de Pablo y de Bernabé en Iconio? Ahorita vamos a ver qué es lo que aconteció, qué es lo que pasó en ese viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Hombres que Dios les dio esa responsabilidad de poder ir viajando a ciertas ciudades, como lo vamos a ir viendo conforme vaya avanzando en la predicación. Vean ustedes, hermanos, que Pablo y Bernabé hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos, o llámese también del vulgo o de los gentiles. Nosotros podemos hacer es lo mismo que Pablo y que Bernabé. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos dio esa gran comisión. ¿O no? ¿Amén? ¿Sí? Porque usted está lleno del Espíritu Santo. Usted tiene una relación personal con el Señor. Usted lee la Biblia. Usted puede dar testimonio. Y puede hacer milagros. Puede hacer muchas cosas que Dios ya le dio. ¿Por qué, hermanos? Porque usted ya es hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios, hermano. Usted no viene aquí porque no ha creído en el Hijo de Dios. Usted ya creyó en el Hijo de Dios. Le creyó que Jesucristo dio su sangre por nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué significaba hablar? ¿Qué significa hablar de tal manera? De tal manera que significa hablar que crea una gran multitud. O sea, cuando nosotros hablamos es porque la multitud va a creer. Eso es hablar de tal manera. Amén. Significa también hablar o el mensaje o significa predicar, como ahorita lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero ¿por qué lo va a creer? Lo va a creer, ¿por qué? Porque es el Señor el que está hablando. No es el hermano, el pastor. No, hermanos. Es el Señor hablando. Amén. Bien. Entonces, vamos a ver ahí, primeramente, en Hechos 14:1, dice que aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo
de griegos. Entonces, ¿quiénes creyeron, hermanos? ¿Quiénes fueron los que creyeron? Los judíos y los griegos. Como les decía hace rato, el vulgo, la gente, ¿sí? Todos aquellos que no conocían de Cristo. Por eso fue el viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Amén. Entonces ya sabemos que ¿qué significa hablar de tal manera? Es predicar o hablar. Hablar es llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y cuando hablamos ser llenos del Espíritu Santo, es cuando usted verdaderamente le cree a Dios y hace su tarea, hace su trabajo, el poder estar en la presencia de Dios, en un devocional, leyendo la Biblia, ¿verdad? Para ser llenos del Espíritu Santo. Porque una cosa es ser lleno y otra cosa es el poder del Espíritu Santo. Entonces, Pablo y Bernabé estaban llenos del Espíritu Santo. Amén. Sí, estaban llenos del Espíritu Santo. Ahí podemos ver que en Hechos capítulo 13, verso 52, dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Estaban qué? Llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Es una cosa tan hermosa, hermanos, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, como ahorita lo acabamos de hacer. Usted ahorita está lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Usted está aquí porque ¿alguien le dijo que viniera? ¿Quién le dijo que viniera? El Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le convenció de que se levantara temprano en esta mañana para venir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, amén. Entonces, por eso aquí dice que los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo. Amén. Podemos ver que también estaban con el poder de Dios. Romanos 1:16. Podemos verlo en Romanos 1:16. Eso no lo tiene mi hermana, pero aquí lo vamos a ver nosotros. En Romanos 1:16 dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí? Estaban llenos del Espíritu Santo y del poder de Dios. Entonces, hermanos, ¿usted se avergonzaría de ir a predicar la palabra? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo. No va a ir usted. El que va a ir es el Espíritu Santo con usted. ¿Sí? Y ahí va usted a predicarles a los gentiles, aquellos que no conocen de la palabra de Dios. ¿Y cuánto tiempo hace que el Señor ya le dijo que lo que recibió de gracia, lo dé de gracia? ¿Y cuánto tiempo tiene que no lo hemos hecho? Hemos estado hablando de las cosas, de heridas de rechazo, hermanos. No se sienta usted de esa forma. No se sienta rechazado. Porque eso, hermano, eso es el reflejo de lo que era antes. Ya sabemos que las maldiciones generacionales hemos roto con ellas. Créale al Señor, créale, porque Él tiene cosas maravillosas para su vida. ¿No le gustaría que su familia también sea salva? ¿No le gustaría que sus hijos, sus padres, sus nietos, qué sé yo, toda la familia, y no ha tenido el valor de decirles que Cristo vive,
que Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que Jesucristo es el Salvador de la tierra, que dio su vida por nosotros. Nos tiemblan los pies cuando queremos hablar de Cristo, cuando vamos solos. Pero cuando vamos con Jesucristo, Él hace la obra. Recuerde que la obra es del Señor, no de nosotros. Y el Espíritu Santo es el que convence. Amén. Entonces, estamos llenos del Espíritu Santo, hermano. Háblele a su familia, háblele a sus vecinos, háblele al panadero, al carpintero, qué sé yo, hermanos. El Señor tiene cosas maravillosas para cada uno de ustedes. No sé, yo no sé qué es lo que pasa, que estamos dormidos. Mire, aquí en la iglesia, mi hermano John y mi hermana Karen, que tienen el ministerio de evangelización, hizo la convocación para que aprendiera usted a predicar. Y tristemente les puedo decir, hermanos, que muchos no le creyeron al Señor. Preferimos la comodidad de nuestras camas, preferimos la comodidad de nuestras casas, pero no hacer la voluntad de Dios. Venimos aquí a esta iglesia, a este templo que el Señor puso, y nos sentimos contentos cuando traemos una Biblia abajo del brazo y decimos: soy hermano, y aleluya, y gloria a Dios, y Señor te amo, y Señor voy a hacer esto, y Señor ayúdame. Pero al Señor no le damos ninguna ayuda de esa forma, porque por eso el Señor nos está capacitando cada día. El Señor nos está dando de Él. Aunque éramos malos, todavía nos quiere mucho más, porque no quiere que nos perdamos ninguno. Amén. Entonces estaban llenos del Espíritu Santo, llenos también de gozo, con poder de Dios, con denuedo y valentía. O sea que denuedo es valentía, hermanos. Confiados en el Señor. Ellos confiaban en el Señor. ¿Usted no confía en el Señor? Gloria a Dios, hermanos, por eso amén. Entonces vamos ahí a Hechos capítulo 14, en el verso 3. Ya tiene ahí su Biblia. Versículo 3. Hechos capítulo 14, verso 3. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Usted tiene poder, hermanos. Usted está lleno del Espíritu Santo. Puede hacer señales y prodigios. Esto no es exclusivamente de pastores, no es exclusivamente de ancianos o de líderes. Todos, hermanos, tenemos el poder del Espíritu Santo. Cuando usted lo recibió, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿No está contento de lo que Dios hizo? Gracias. De lo que Dios hizo en nuestras vidas. Pues eso. Bien. También es un mensaje cristocéntrico. Un mensaje cristocéntrico. ¿Qué quiere decir cristocéntrico? Cristocéntrico, perdón. A ver, hermanos, estudiosos de la Biblia, ¿qué quiere decir cristocéntricos? Que tiene a Cristo como su centro, ¿sí? Lo tiene a usted, cuando usted lo recibió, Cristo aquí en su corazón. Amén. Porque le abrió a usted su corazón, ¿o no es así? Entró a su vida y Él gobierna desde ahí. Le entregó las escrituras de su casa. Esta es su casa. Y le dijo: Señor, puedes hacer lo que quieras. Ten las escrituras de mi corazón. Ten las escrituras de mi casa.
Y como hijos de Dios, como obedientes, al haberle entregado su casa, Él puede darnos la orden de lo que sea. ¿Y lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer? ¿Se compromete? Pues hermanos, déjenme decirles que cada uno de nosotros tenemos que ser como Pablo y como Bernabé. Ir a predicar el evangelio, hermanos. No se duerma. Gloria a Dios por ese amén. ¿Sí? ¿O qué nada más queremos que el Señor nos dé a nosotros? Señor, dame un trabajo. Señor, no tengo de comer. Señor, no puedo dejar mi trabajo porque primero está mi trabajo. Imagínense, hermanos, tiene su trabajo. ¿Usted llega a su trabajo tarde? Usted se levanta tarde y dice, entro a las 7, a las 8. ¿No, verdad? Pues aquí en la casa del Señor también es igual, hermanos. Ese es su trabajo que Dios le ha dado. Dice que si usted se hace cargo de las cosas de Dios, Dios se va a hacer cargo de sus cosas de usted. Amén. Créale al Señor, hermanos. Entonces somos cristocéntricos. Él está en el centro, en el entendido de que de Él depende tanto espirituales como materiales las cosas. Todos los cristianos alrededor giran todas sus esperanzas y aspiraciones. Todo gira alrededor de Él. También podemos ver ahí en el número 6 que conforme a la voluntad de Dios, ¿sí?, Él va delante de ti. ¿Sí o no va delante de nosotros? Porque usted no va a salir solo, a predicar. Primero hago mi oración y le pido al Señor, Señor, ve conmigo, Padre. Dame fuerza, Señor. Cúbreme con tu sangre preciosa, Señor, porque la sangre de Cristo tiene poder. Entonces usted sale a la calle, hermano. Y aunque se encuentre a una persona que conozca más que usted de la Biblia, el Señor lo va a respaldar. Porque hay gentes que no son cristianos, hermanos, pero conocen más la Biblia. Se lo digo porque a mí me ha pasado. Personas que no son cristianos y conocen más de la Biblia que uno. Pero ¿sabe qué es el poder de Dios? Se manifiesta cuando usted le dice, Cristo te ama. Y la sangre de Cristo tiene poder. Y se doblegan. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y se quedan, hermanos. Yo no sé, el Espíritu Santo es el que hace la obra, no uno. Amén. Entonces, hablar el mensaje cristocéntrico conforme a la voluntad de Dios. Vamos allá al Salmo 40. No lo tiene usted, hermana. Salmo 40. Ahí podemos saber en el Salmo 40, el verso 8. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios por esos amenes. El que dijo amén, el que dijo primero amén, lo podría leer. El hacer, ¿qué, hermanos? Dice, tu voluntad. Entonces, usted no se deje, hermano, engañar por el enemigo que venga a decirle, no, tú no puedes predicar, tú no puedes ir allá afuera a decirles de Cristo. Porque no se lo va a decir textualmente, se lo va a decir con apatía, desánimo. No veo milagros. Voy a la iglesia y sigo siendo el mismo. ¿Pero por qué, hermanos? Porque no ha sido lleno del Espíritu Santo. Porque simplemente venimos a esos lugares a llenarlos, pero no estamos convencidos de que Cristo dio su vida por nosotros, de que ya nos hizo salvos, de que ya no vamos a ir al infierno, de que ahora vamos a reinar con el Señor en el cielo. Amén. Todo tiene una recompensa. Los galardones que Dios le va a dar, hermano. Así es que
Échele ganas. El 7, conforme a un mensaje sazonado con sal. Fíjense qué hermoso, ¿no? ¿Con qué sazonan ustedes la comida? Con sal, ¿verdad? Y si no le echa sal, ¿qué pasa? Insípida. Ay, no, ponle salecita. Y unos hasta ponen ahí su salero y ya le eché. No, yo quiero más. No, hermanos, con cuidado porque eso hace daño. La sal, vamos allí a Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Me voy a ir más rápido, hermanos, porque ahora es el Día de los Padres. ¿Amén? Bien, bien. Colosenses capítulo 4 y vamos a leer el verso 6. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Amén, para que sepáis cómo responder a cada uno. Amén. Entonces, ¿cuál es la sazón, hermanos? Que se meta con el Señor, que sea lleno del Espíritu Santo, y cuando usted salga allá afuera, no le van a temblar las piernas. Y el Señor le va a decir, háblale de mí. ¿Cuántos necesitados hay en la calle? ¿Cuántas personas que ve usted en la calle, hermanos? Son muertos vivientes. ¿Usted está muerto? Somos vivificados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, échale ganas. Amén. Con la gracia de Dios, vamos a ir nuevamente. Vamos a estar trabajando con lo que es Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 14, perdón. Hechos 14, verso 3. Amén. ¿Ya están ahí? Dice que, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, contra Pablo y Bernabé. ¿Rompieron qué? ¿Los qué? Los ánimos. No se duerma, hermano, échele ganas. Vamos rápido. Entonces vemos ahí, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor. ¿En quién confiaban, hermanos? En el Señor. Entonces usted cuando salga, ¿por quién va a ir confiado? Por el Señor, ¿verdad? Confiado con el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Qué Pablo y Bernabé eran diferentes a nosotros? Eran seres humanos igual que nosotros. ¿Pero por qué hacían señales y prodigios? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Así es que si usted se mete con el Señor, si usted le honra y le glorifica y le exalta, el Señor va a estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Y entonces cuando usted imponga mano, cae, sana. Ajá. Va a haber los milagros, hermano. ¿Sí? Si esas falsas doctrinas hacen milagros, porque dice la palabra que el diablo también tiene poder, ilimitado, pero tiene poder. Y la gente va ahí, ay, es que acá hacen milagros. Hermano, si usted no está convencido de que Cristo vive aquí en este lugar y vive en su casa, no va a pasar nada. Amén. Bien, entonces vamos a ver en el 9, con fe, confiados en el Señor, con fe. ¿Sí sabe qué es la fe, hermanos? ¿Qué es?
Amén, sí. Hace rato decía el pastor, ¿verdad? Por fe nos vamos a lanzar, hermanos, porque el Señor va a pagar todo. No se duerma, hermano. Y entonces dice, de gracia recibiste y dad de gracia. Mateo 10:8. Y 2 Corintios 6:1. Que no recibáis en vano la gracia de Dios. Vamos allá a 2 Corintios. Capítulo 6, verso 1. ¿Ya está ahí? ¿Quién lo puede leer, por favor? Amén. Entonces, hermanos, ¿qué es gracia, hermanos? Es el regalo inmerecido que Dios le dio. Entonces, no eche en saco roto lo que Dios le dio. Téngalo en buena estima. Amén. Con fe, como dijimos, confiando en el Señor. Pero sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios, hermanos. ¿Sí? Esto lo podemos ver en Hebreos 6:11. Eso lo puede ver después. Entonces, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales y prodigios maravillosos? Juan 4, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 48. Vamos ahí, ese sí vamos a Juan. Capítulo 4, versículo 48. Amén. Dice su palabra en el verso 48. Entonces Jesús les dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creéis? Por eso les decía yo hace rato, hermanos. No es necesario que uno diga, ay no, voy a ir a ese lugar, porque ahí sanan. Dice que el diablo también hace milagros. Conoce la Biblia mejor que nosotros. No le juegue usted al vivo, porque en verdad, hermanos, el diablo engaña, aún a los que están ya más arriba que nosotros, a los pastores, a los ancianos, a los apóstoles, son engañados y se van a las falsas religiones, a las falsas creencias, a los falsos que nada más andan engañando a la gente. Amén. Con ejemplo, Saulo, el perseguidor de la iglesia de Cristo. Vamos a ver en Hechos capítulo 9, verso 1 al 19. Hechos 9. Amén. ¿Ya están ahí? Dice la palabra, dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y a los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió.
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Entonces, el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién? Saulo. Dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Así es que, hermanos, no deje que el Señor, no deje que le gane la incredulidad. El Señor ya puso los ojos en usted, en cada uno de nosotros, para que esa venda que teníamos se caiga y podamos con poder y autoridad ir a predicar el Evangelio. Amén. Ir con éxito, como lo hizo Pablo, con éxito, con ese éxito que lo hicieron predicando la palabra, hablando con denuedo, que la gente se quede sorprendida lo que ha hecho en nuestras vidas, el rescatarnos, que vea la gente, que diga: yo quiero de eso, yo quiero de eso. Y que cuando usted le hable, lo invite y le diga: ven, aquí está Cristo, que le presente a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos, ya terminamos con el 9, ahora vamos con el 10, con ejemplo. Entonces, ¿qué ejemplo nos dio Saulo, el perseguidor de la iglesia de Cristo? Obediencia, ¿verdad, hermanos? ¿Usted va a ser obediente? Hermanos, gloria a Dios por sus vidas. Conste que ustedes lo dijeron, hermanos. Dice que todo lo que atemos en el cielo será desatado en la tierra, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Nuestra boca tiene poder. Amén. Así es que, hermanos, quiero ver su iglesia de Cristo, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Quiere verla usted llena de creyentes nuevos, que vengan sedientos, hambrientos de la palabra de Dios? Siga metiéndose con el Señor, siga siendo lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice? Que más vale un ejemplo que 1000 palabras, ¿verdad? Recuerde que usted no los va a convencer, ¿eh? ¿Quién los va a convencer? El Espíritu Santo. Usted va a ir a hablarles, pero usted va a ser usado por Dios. Amén. Vamos ahí en el 7, en el que sigue. Vamos a ver la oposición de Pablo. Vamos ahí nuevamente a Hechos, capítulo 14, verso 2 al 7. 14, del 2 al 7. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia,
concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. Bien, vamos a ver ahí, vamos en la diapositiva 7, hermana. Estamos viendo la oposición. Y Bernabé en Iconio los forzó a emigrar, ¿a dónde? A Listra. Allí predicaban el evangelio. ¿En dónde, hermanos? En Listra. ¿Sí? Para llegar a Listra, a Iconio, eran 35 kilómetros aproximadamente, ¿verdad? Sí, eran 35 kilómetros aproximadamente de lo que ellos tenían que caminar para poder ir. En ese viaje que ellos llevaban, ahorita lo vamos a ver, ese viaje que iban ellos ahí. Entonces, ya, en el 7, ya me perdí. ¿Sí está el 7? Muy bien. La oposición y persecución contra Pablo y Bernabé en Iconio los forzó a migrar a Listra. Ahí los forzó. Ahí predicaron en Listra. Ahí predicaron el evangelio. En el 8. Dice: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra Pablo y Bernabé. Contra Pablo y Bernabé. Ahí rompieron los ánimos, hermanos. Se rompieron los ánimos. Es en el 2 dice: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. Porque no creían, hermanos, no creían los judíos. Los judíos, ya ve que no creían que él era nada más un personaje, era un profeta, ¿verdad? Ahora pues ya hay judíos mesiánicos que ya creen en Cristo, pero antes no creían en Cristo. Ellos fueron los que llevaron a Cristo a la cruz del Calvario, ¿verdad? Dijeron que lo crucificaran. Mejor prefirió Dios tomar el remanente, que somos nosotros, y darnos esa gracia, el Señor, darnos esa salvación. Qué privilegio, ¿verdad, hermanos? Estaríamos perdidos si el Señor no se hubiera fijado en nosotros. El 9, hermano. Mas los judíos que no creían excitaron, en el 9, hermana. ¿Sí? El 9. ¿Es ese? Dice: la gente de la ciudad estaba dividida. Vamos allí a Hechos 14, verso 4 y 5. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron al frente a enfrentarlos, y a apedrearlos. O sea que los iban a apedrear. Fíjense lo que puede suceder cuando nosotros vamos a predicar, ¿verdad? Que hay gente que no quiere creer, muy dura de corazón, pero ¿sabe qué? No tenga temor, vaya, porque el Señor lo va a respaldar, ¿sí? Vaya y va usted a obtener el éxito, ¿sí? Así como lo hicieron Pablo y Bernabé. Vamos en el 9. Entonces ya vimos que la gente estaba dividida. Vamos al 10. Y se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Vamos ahí en el 5, ¿verdad? Dice: se lanzaron a atacarlos y a apedrearlos. Ahora el 11, hermana. ¿Quién eran los opositores? ¿Quiénes eran los opositores? Los judíos, los griegos, más bien los judíos, ¿verdad? No querían. Aquí vamos a ver en el 12
que eran los opositores, judíos, gentiles, gobernantes. Esos eran los opositores. Siempre los gentiles, ¿no?, que no quieren creer. Usted va y les dice, no, yo, ¿sabes qué? A mí no me hables de Cristo. Yo creo en la guadalupana. Yo creo en San Judas Tadeo. Puras potestades, hermanos. Eso es lo que tenemos que ir a convencer. Y si no se convierte, hermano, no se preocupe porque el Señor es el que los va a convertir. Amén. El Señor es que los va, ¿cómo se dice?, a convencer. Amén. Vamos en el 13. La oposición no detiene la obra del Señor, sino que ayuda, ¿para qué? Para que avance. ¿Sí? ¿Cómo ve cómo el Señor ahí? Vamos ahí a Efesios capítulo 1, capítulo 1, verso 12. Efesios. ¿Ese no lo tiene, hermana? Colosenses. Efesios capítulo 1, verso 12. Dice la palabra en Efesios capítulo 1, verso 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Que seamos para la alabanza de su gloria. Ajá. Así que no recuerde que esa oposición ya está derribada. Esa oposición está derribada porque nosotros alabamos a nuestro Dios. 14. ¿Cuáles son las causas de la persecución? Podemos ver, hermanos, son varias las causas. Son 5. Primeramente tenían ¿qué? Celos, ¿verdad? Tenían celos. ¿Por qué tenían celos, hermanos? Porque también tenían envidia, también tenían acciones de Satanás, porque Satanás los empezaba a engañar. El mensaje predicado del Evangelio, la maldad del ser humano, todo eso era las causas de la persecución. El 16, hermano. El 16, vamos a ver en el verso 6 y 7. Dice, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudad de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban ¿qué? El Evangelio. ¿Qué predicaban, hermanos? El Evangelio. Entonces huyeron a Listra y a Bernabé, y allí predicaron el Evangelio. Listra se encontraba, les dije hace rato que se encontraba aproximadamente a unos 32 kilómetros de Iconio. Fíjense todo lo que tenían que caminar. Y aquí nosotros no tenemos que caminar, hermanos. Cuando menos, ¿cuántas calles? La colonia que está aquí, ¿cuántas calles hay para allá? 10, 15 calles. Y ellos no se cansaban. Iban con ese poder del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo y gozosos, hermano. ¿Sí? No que luego salimos a caminar, ya me cansé, ya no puedo caminar, ¿verdad? ¿O cuántos, hermano John, cuánto se tiene que caminar para predicar? Bastante, ¿no? Ir a tocar puertas y a la gente que va pasando. Amén. Bien, el 17, hermana, digo, Pablo y Bernabé predicaban el Evangelio y los judíos a los gentiles. Pablo y Bernabé. Ahí vemos, hermanos, está ahí el primer viaje misionero del apóstol Pablo, que sale de Antioquía a Siria. Y ahí podemos ir de Antioquía, nos vamos a Seleucia, y se fueron a Salamia, de Chipre a Pergué,
Atana, luego de Pergué se fueron a Iconio, Antioquía, perdón, y de Antioquía se fueron a Iconio, y de allí a Listra, y de Listra a Derbe. Vean todo el recorrido que hicieron los apóstoles, hermanos, y nosotros nos da flojera, nos da miedo de poder salir y predicar el evangelio, ¿no? Entonces, no haga eso, hermano. Llénese del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿en cuál nos quedamos? En el 18. Vamos a ver ahora, hermanos, en el 19, ¿sí, hermana? Vamos a ver ahí, hermanos, que Pablo y Bernabé ahí predicaban. Ahí está Pablo y ahí está Bernabé. ¿Qué sigue, hermana? En Listra un hombre cojo es sanado. Vean ustedes ahí es a donde empiezan los apóstoles a hacer esos prodigios y esos milagros que el Señor les había dado. Entonces, ¿cómo estaba ese hombre ahí en Listra? Él estaba ahí sentado porque no podía caminar, estaba paralítico de nacimiento, estaba imposibilitado, no podía caminar, era cojo de nacimiento. Y entonces Pablo, al estar predicando, lo ve y ve que tiene fe para ser sanado. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice Pablo? Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Amén. ¿No le daría gusto que el Señor le sanara, hermano? Si usted, no paralítico así textualmente, pero nos quedamos paralizados de no poder ir a predicar. Entonces, levántate, hermano, y ve a predicar. Levántate, ten poder, el poder del Espíritu Santo. Vamos al 21. Pablo y Bernabé con el cojo de nacimiento, ahí lo podemos ver. Vean ustedes cómo estaba ahí. Y ahí está Pablo, lo está mirando, se le queda viendo a los ojos, ¿no? Bueno, entonces en el 22, hermana, vamos. Pablo y Bernabé, permítanme tanto. Bien, vamos allá a Hechos, capítulo 14, verso 11 y 13. Hechos 14. Hechos 14, perdón. Hechos 14. Verso 11 y 13. ¿Ya está ahí, hermanos? Cuando lo tenga, dígame amén. Amén. Dice la palabra: entonces la gente visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de ¿qué? De hombres han descendido a nosotros. Y Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Así es que, hermanos, no deje que cuando usted vaya a predicar, no deje que la gente si el Señor lo usa para hacer el milagro de que Él se convierta, de que Él sea sanado, de que usted presente todo lo que Dios le ha dado, no deje que esas personas le digan: ay,
qué bueno, gracias. No, dele la honra a Dios, dele la gloria a Dios, porque por él ha sido sanado, por él ha sido salvo, ¿sí? Porque la gente así es, ven milagros y prodigios y creen que uno los hace. Uno no los hace, hermanos. Lo que los hace es Dios. Amén. Entonces, ¿qué declararon allí? Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Fíjese, estaban impactados, ¿verdad? Y eso que era sacerdote, se supone que él también podía haber hecho milagros, pero como no era cristiano, no era hijo de Dios, pues dijo, no, esto sí es interesante, ¿verdad? Vamos al que sigue, hermana. En Hechos 14, 11 y 12. Y a Bernabé, ¿cómo lo llamaban? Júpiter, ¿verdad? Entonces la gente y la multitud vio lo que Pablo había hecho. Alzando la voz, gritó diciendo en lengua lacónica, en su dialecto: dioses bajo la semejanza de hombres descendieron a nosotros. Se quedaron impactados. Vean cómo nos podemos quedar impactados, ¿no? Tanto ellos como nosotros. ¿A poco nos impacta cuando alguien se sana, hermanos? O cuando alguien que se cae, ¡paz! Ay, ¿y ahora qué pasó, no? Nunca lo había visto. Ay, ¿qué le pasó? Pues que el Espíritu Santo le tocó, el Espíritu Santo estaba ahí. ¿Amén? Bien, ahora, hermanos, vamos a ver quiénes eran Pablo y Bernabé en el 25, hermano. Para las gentes de Listra. Eran, ¿qué? Dioses hechos a semejanza a los hombres. ¿Quiénes eran Pablo y Bernabé para los gentiles, para las gentes de Listra? Dioses hechos semejantes a los hombres. Dioses en griego, dioses romanos, Zeus, Mercurio y Pablo. Hermes es igual a Júpiter y Bernabé. O sea, los habían confundido a los dos, ¿no? Ellos creían que eran dioses, pero no sabían que era verdaderamente el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Vamos al que sigue, hermana. El sacerdote de Júpiter. ¿Qué trajo? Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¿Qué quería ofrecerle? Toros, fíjese, llevaba toros y llevaba guirnaldas para ofrecer, ¿verdad? Y se pararon a ofrecerle sus sacrificios, pero Pablo se opuso. Vamos a ver el que sigue, hermana. ¿Usted va a parar a esas personas, hermanos? Si usted hace esos milagros, esos prodigios, ¿o les va a decir que sí, que lo adoren, que le traigan, mire, hermano, le traje esto? No, hermana, la honra y la gloria es para Dios, ¿sí? En el 28, ahí los vemos, hermanos, vean cómo están ahí, eufóricos los sacerdotes que estaban ofreciendo eso y la gente, por los milagros que había hecho Pablo y Bernabé. El que sigue, hermana. Hechos 14 al 18. Pablo apela a la multitud, convertirse al Dios vivo. Eso es lo que debemos de hacer. No, vaya y predíquele de Dios y que se convierta a Cristo. Y ya cuando se convierta, hermanos, ¿qué tiene que hacer? Cuidar esa semilla que usted sembró, esa semilla que usted depositó en esa persona, para que no se vuelva al mundo, para que vaya creciendo, para que vaya él también conociendo a Cristo, ¿sí? Aquí, hermanos, en la iglesia estamos en la escuela dominical, estamos estudiando quién es Cristo,
Muchos aunque ya recibimos a Cristo, no conocemos todavía bien a Cristo. Y para conocer lo que necesita tener usted tiempo de estar ahí, metido en la palabra, metido con el Señor. No nada más aquí en la iglesia, sino en su casa. ¿Amén? ¿Sí? Así lo vamos a hacer. Bueno, hermanos, pues yo creo que eso, lo demás lo vamos a ver en la próxima predicación. Yo quisiera que ustedes, hermanos, ahí inclinara su rostro y que hiciéramos una oración. Padre, gracias por lo que nos has enseñado, Señor. Porque, Señor, tú quieres que seamos obedientes y que hagamos las cosas que tú nos mandas, Señor. Sobre todo, Señor, ir a predicar, Señor, la palabra, porque ya estás pronto a llegar. Ya vemos tu llegada, Señor, con todo lo que está pasando en la tierra, con todos los terremotos, temblores, los tsunamis, las guerras, que aunque en nuestro país, Señor, nos has dado el privilegio de que sea un país tranquilo, que no ha habido terremotos, Señor, que no ha habido esos tsunamis. Te pedimos que nos sigas alimentando de tu palabra, llenándonos del Espíritu Santo, para ser, Señor, discípulos, para ir a predicar, Señor, a los necesitados, a los que no tienen techo, a los que no tienen comida, a los que, Señor, han quedado lisiados por algún accidente y poderlos, Señor, levantar, a los que están paralíticos, a los que están en los hospitales, Señor, a nuestros familiares que están también, Señor, lisiados y que no han podido venir, que les hemos dado testimonio, Señor, para que ellos también vengan a este lugar, vengan a llenarse de ti, Señor. Padre, dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Señor, tú quieres que todos seamos salvos, Padre, que no vayamos a caer al infierno, porque tú ya tienes preparada morada para nosotros en el firmamento, en el cielo, que es tu morada, Señor. Te rogamos, Padre, que pongas el querer como el hacer en nuestro corazón para llegar, Señor, al perdido. Que tú vayas delante de nosotros, Señor, para darles testimonio con éxito, con poder, con denuedo, Padre, que podamos testificar de ti, Señor, y poder ganar esas almas, porque dice tu palabra en Proverbios que el que gana almas para Cristo es sabio. Gracias, Señor, tantas cosas tan maravillosas que tú haces por nosotros, y nosotros, Señor, únicamente te pedimos, Señor, ayúdame, Padre. Señor, quiero esto, quiero una casa, quiero un techo. No, Padre, perdónanos porque hemos fallado. Perdónanos, Señor, porque, Señor, tú ya nos diste todo. Primeramente nos diste la vida. Primeramente diste tu vida por nosotros, para que ya no estemos esclavizados, para que podamos vivir en libertad. Porque tú nos has dado la libertad, Señor, de poder levantar las manos hacia el cielo y exclamar, Abba, Padre, porque tú eres nuestro Padre. Ahora en este día, Señor, que es tu día, Señor, el día del Padre, el día que ahora te glorificamos y que siempre estás en nuestras mentes y que estás en nuestro corazón para poderte exaltar, para poderte alabar, Señor, y poder salir llenos del Espíritu Santo. Que este día, Señor, podamos salir a la calle y que no se pierda esa unción del Padre, que no se pierda, Señor, esa comunión contigo, que sigamos alabándote, Señor, haciendo las cosas
de nuestra casa, de nuestro trabajo, en nuestros hogares. Padre, danos la fuerza, fuerzas de búfalo. Ayúdanos, Señor, a poder ser hombres y mujeres íntegros y dar buen testimonio, Señor. Que cuando la gente nos vea, nuestro rostro resplandezca como la de Moisés cuando tuvo comunión contigo en el monte Sinaí. Que podamos bajar, Señor, y ir y decirles: Cristo te ama, Cristo está en ti. Si tú le abres tu corazón, si tú lo confiesas, porque tú diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, Señor. Primeramente, Señor, a nuestros familiares, a toda nuestra familia, Señor, que aunque nos vituperen y nos digan cosas malas, aunque nos critiquen, Señor, toda crítica que sea constructiva o destructiva, sea para bien, porque tú dices que todas las cosas son para bien, Señor. Por eso, Señor, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque tú vives y reinas para siempre, Señor. Porque tú eres un Dios grande y maravilloso. Un Dios, Señor, que no es más grande que nuestros problemas. Te entregamos, Señor, todos nuestros problemas, todas nuestras situaciones, Señor. Te entregamos, Señor, si hemos sido groseros, si hemos sido desobedientes, si no hemos hecho las cosas conforme a tu voluntad. Nos postramos ante ti, Señor, para que tú hagas tu voluntad. Señor, úngenos con tu sangre preciosa. Lávanos, límpianos, purifícanos, Señor. Dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso en esta mañana, Señor, te entregamos todo lo malo que hemos sido, rebeldes. Te entregamos, Señor, toda la apatía, el desánimo que ha habido en nuestras vidas. Porque decimos venir, Señor, pero no cumplimos los 2 mandatos que diste, 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo es amarás a tu prójimo. Levántele sus manos al Señor y dígale: Señor, perdóname si te he fallado, porque cuanto no he anunciado tu palabra, he quedado callado, he quedado mudo, porque no he confiado en ti. Te pido que me perdones, porque es tu palabra que si no hablo, las piedras hablarán por mí. Y yo no quiero que eso pase en mi vida. Quiero servirte y agradarte con todo mi corazón. Hago el compromiso contigo, Señor, que de mañana te buscaré, de noche y de tarde. Gracias te doy, mi Señor Jesús. Gracias, Papito. Gracias, Abba Padre. Gracias, Señor. Gracias que tú estás, Señor, en mí. Porque no vengo a buscarte. Tú ya estás dentro de mí, Señor. Dígaselo, hermano. Dígala: Señor, ya estás dentro de mí, Padre. Estás en tu casa. Renuévame. Transfórmame. Purifícame. Lávame, Señor, con tu preciosa sangre. Que yo pueda dar testimonio a los de afuera. Que yo pueda dar testimonio a mi familia para llegar, Señor. Y que ese fruto, Señor, permanezca
en el corazón de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Denle una ofrenda de aplausos ahí al Señor, hermano, fuerte.